La historia de los mecanismos. La evolución de los mecanismos es parte esencial de la historia de la técnica, la cual está experimentando un gran auge en los países más desarrollados por su propia utilidad didáctica para entender el funcionamiento de las máquinas. Gracias a la evolución de los mecanismos, así como de los métodos de estudio, ha sido posible diseñar máquinas cada vez más automatizadas, logrando tener procesos más eficientes en tiempo y forma. Aunque se tiene conocimiento de que los asirios y los egipcios ya utilizaban ciertos tipos de máquinas como la rueda y la palanca, se le puede atribuir a Arquímedes como un pionero en el campo de los mecanismos por sus diversos y novedosos diseños. El primero de los cuales es el mecanismo de Anticitera, que fue descubierto entre los restos de un naufragio. En un principio, no se tenía conocimiento real acerca del funcionamiento de tal mecanismo, pero, gracias al proyecto denominado Antiquetera, se pudo reconstruir el dispositivo y reproducir de forma exacta sus ruedas dentadas, con lo que se pudo confirmar que este dispositivo era capaz de reproducir con exactitud los movimientos del Sol, la Luna y los planetas conocidos en esa época. Otro de los grandes inventos de Arquímedes es la denominada máquina gravimétrica helicoidal, que consiste en un mecanismo para la elevación de agua, harina, cereal o material excavado. Este mecanismo se basa en un tornillo que se hace girar dentro de un cilindro hueco, situado sobre un plano inclinado, y que permite elevar el cuerpo o fluido situado por debajo del eje de giro. Por otro lado, tenemos a Vitruvius, un arquitecto e ingeniero romano que en su tratado, que consta de 10 libros sobre arquitectura, maquinaria, hidráulica y cronometría, describe diversas máquinas como el odómetro, el cual era una máquina capaz de medir la distancia recorrida. Esta máquina funcionaba mediante ruedas dentadas. Una rueda de mayor tamaño se encuentra en contacto con el piso. Esta, a su vez, impulsaba una rueda menor que permitía el paso de unas pequeñas piedras sobre un agujero. Por lo que el número de piedras daba un estimado de la distancia recorrida. Es decir, este dispositivo es una máquina parecida a un taxímetro antiguo. Debido a que durante mucho tiempo la agricultura fue la actividad principal en el desarrollo y sustento de los pueblos antiguos, los mecanismos fueron un tema de interés y de diseño entre los inventores de aquella época. Uno de los principales representantes fue Al-Jazari, musulmán erudito, investigador, inventor de ingenio mecánico, artesano, artista y matemático, quien construyó diversos mecanismos, entre los que se pueden mencionar el mecanismo de escape de una rueda giratoria, los engranajes segmentarios y las máquinas de riego de agua, entre muchos otros. ¿Y qué decir de Leonardo da Vinci, quien dejó huella tanto en el campo de los mecanismos como en el de los autómatas y la aeronáutica? Por diversos registros se sabe que da Vinci también diseñó al menos 2 autómatas, en los que utilizó mecanismos de alta complejidad para los conocimientos de esos tiempos. Uno de ellos se trató de un león mecánico, construido a petición del rey de Francia, Francis I, 1515, con el propósito de facilitar las negociaciones de paz entre el rey francés y el Papa León X. En una reunión, mediante diversos trucos, el autómata logró desplazarse de una habitación a otra, y cuando se encontró frente al monarca, él abrió su pecho, y todos pudieron comprobar que estaba lleno de lirios y otras flores, representando así un antiguo símbolo de Florencia. Otro inventor de nacionalidad española, y con ideas y objetivos muy similares a los de Al-Jazari, fue Juanello. Algunos lo llaman el Da Vinci español. Juanello logró la construcción de una de las más grandes obras de ingeniería hidráulica, su reconocida e impresionante obra llamada Artificio de Juanello. Era capaz de elevar agua desde el río Tajo al Alcázar de Toledo,
salvando un desnivel de unos 90 metros con un recorrido de unos 306 metros. Así pues, se tienen diferentes aportaciones en el campo de los mecanismos. Por ejemplo, en 1623, Wilhelm Schickard logró un avance importante en la historia, no solo de los mecanismos, sino también de la computación, al construir la primera máquina de cálculo conocida como el reloj calculador de Schickard. En 1712, Newcomen y su ayudante John Cayley montaron la primera máquina de vapor que funcionó con éxito. Mientras que en 1800, Gaspard Monge, creador de la geometría descriptiva, diseñó un curso de mecanismos en el que clasificó los mecanismos conocidos hasta esa época. Pero no fue hasta 1990 que se formalizó el estudio de los mecanismos como TMM, gracias a Gaspard Monge, considerado el primer profesor afín. Posteriormente, y hasta la actualidad, al estudio de los mecanismos se le asignó las siglas MMS, es decir, la ciencia de las máquinas y mecanismos por sus siglas en inglés. Actualmente, el estudio de los mecanismos le corresponde a la mecánica, ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos, las causas y efectos. La mecánica se divide en estática y dinámica, entre otros. La estática estudia las fuerzas que mantienen el equilibrio de un cuerpo, mientras que la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos. Si el estudio del movimiento se realiza sin importar las causas que lo producen, entonces hablaremos de la cinemática, la cual estudia la posición, velocidad y aceleración de los cuerpos. Pero si se requiere estudiar las causas de la aceleración, entonces recurrimos al estudio de la cinética. Para el estudio de los mecanismos se requiere una serie de herramientas como lo son conocimiento del álgebra vectorial y geometría analítica. Ambas son indispensables para la deducción de las ecuaciones cinemáticas y cinéticas, así como la solución de las mismas, ya sea para el análisis o síntesis. Por otro lado, para la solución de ecuaciones por métodos gráficos, o bien para unos casos de la síntesis, se requiere de material geométrico, los cuales serán utilizados para trazos vectoriales o geométricos. Y no podía hacerse a un lado la mención del uso de la computadora en el estudio de los mecanismos, ya que con ella es posible validar resultados del análisis o diseño, e incluso resolver algunos problemas que requieren implementación computacional, ya sea por depender de un método numérico o bien para la síntesis basada en algoritmos computacionales. Por cierto, y respecto al uso de la computadora, existen diversos programas computacionales, unos especializados en el campo de los mecanismos, otros en el campo de la matemática. Por ejemplo, se tiene a Working Model, programa por excelencia en la simulación de sistemas dinámicos. Working Model permite modelar un sistema mecánico mediante la implementación de objetos como masas, motores, resortes, amortiguadores, fuerzas, entre otros. Por su parte, WinMech es un programa también especializado en el campo de los mecanismos. Aunque WinMech permite la implementación de un mecanismo mediante diadas, es una excelente herramienta para la didáctica de mecanismos. Con WinMech es posible simular y desplegar resultados y vectores cinemáticos instantáneos. GeoGebra. GeoGebra es una herramienta computacional que, aunque no está especializada en el campo de los mecanismos, ha sido utilizada ampliamente tanto en el análisis como en la síntesis cinemática. Pero, ¿por qué utilizar GeoGebra en el campo de los mecanismos? GeoGebra es una herramienta gráfica matemática, basada en trazos geométricos, y como los mecanismos están relacionados con la geometría del movimiento, entonces GeoGebra se convierte en una herramienta útil para el estudio de los mismos. Por último, hablaremos de la herramienta BIRMech. BIRMech, desarrollada por el autor, viene incluido en este CD.
BIRMEC permite la implementación de mecanismos sin restricción de diadas para la simulación y el análisis gráfico vectorial. Además, BIRMEC dispone de módulos para el diseño como son diseño del perfil de leva, síntesis posicional, generador de función y trayectorias del acoplador.